Saludos, mi nombre es Daniel Kokemper y esta es la lección 22 del curso Circuitos Discretos de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema Respuesta en frecuencia de cáscodo y par diferencial. Comencemos. Que hagamos un breve recordatorio de las topologías de par diferencial con BJT y MOSFET. Que hagamos un dibujo por acá. Que tenemos aquí la conexión de VSC con las resistencias de colector. Tenemos Q1 y Q2, los transistores. Y bueno, tenemos a la entrada K1, vamos a tener una resistencia de generador, que ya hemos dicho varias veces que bueno, la impedancia de la fuente de alimentación que tengamos, o incluso la impedancia tal vez de la etapa anterior, incluso a donde está conectada esa entrada. Vamos a tener VIN, esta va a ser 2 y esto va a ser VIN 1. Vamos a tener la corriente de cola y EE, y vamos a tener por acá la salida diferencial Vout, que eso va a ser para la topología de BJT. Y también vamos a tener la topología de MOSFET, que viene parecido, que vamos a tener VDD conectado a los drenadores, bueno, a la resistencia de drenador más bien. Vamos a tener aquí M1 y M2, los transistores, la corriente de cola ISS, y bueno, de la misma manera vamos a tener en la entrada una resistencia de generador en cada una de las entradas. Más bien, bueno, borremos las terminales de salida porque aquí más bien vamos a dibujar capacitancias. Entonces, bueno, aquí tenemos estas dos topologías. Recordemos que en las entradas diferenciales vamos a tener una tensión DC de modo común, solamente que al hacer el análisis de alta frecuencia, pues bueno, esas fuentes desaparecen. Entonces, bueno, en este momento podemos agregar las capacitancias a esa topología. Entonces, para el BJT vamos a tener una capacitancia CPI, pongámosle 1, del transistor 1. Por acá vamos a tener CMU, pongámosle aquí abajo, CMU. Y vamos a tener otro capacitor que va aquí del colector al substrato, que va a ser CCS1. Y esas son las tres capacitancias que tenemos para el BJT. Entonces, bueno, podemos copiarlas por este lado. Aquí vamos a tener igual CPI2, esto va a ser CMU2 y por aquí vamos a tener CCS2. Que esas son las capacitancias para el BJT. Y bueno, ¿cómo nos queda con la topología de par diferencial BJT? Que por otro lado, para esta topología con MOSFET, igual podemos agregar las capacitancias. Vamos a tener por este lado, esta va a ser CGS1, la capacitancia gate source. Vamos a tener en este punto, y vean que esta no se va a cortocircuitar para este caso. Vamos a tener la capacitancia source bulk 1. Vamos a tener la capacitancia que va del gate al drenador, capacitancia GD1 por acá. Y vamos a tener otra por acá. Esa va a ser la capacitancia drain bulk 1. Y de la misma manera podemos copiar estas capacitancias en la otra rama. Esa va a ser la capacitancia drain bulk 2. Por aquí vamos a tener la capacitancia gate drain 2, gate source 2, y a tierra vamos a tener conectada la capacitancia de source a bulk 2. Que vean que no es necesario que se sepan los nombres o los subíndices de estas capacitancias, al menos para el MOSFET es fácil tal vez recordarlas, que aquí tenemos, bueno, en este punto tenemos el gate, obviamente. Entonces las capacitancias que van de acá a otro punto va a ser o bien al drain o al source. Entonces va a ser capacitancia gate drain o gate source.
Aquí estando en el source, esta va hacia el bulk, igual del drenador al bulk. Entonces tenemos esas 4 capacitancias y bueno, para el BJT igual tenemos CPI, CMU y la capacitancia del colector al substrato. Esta va a ser CMU 1. Ok, habiendo colocado estas capacitancias en el modelo completo, que vimos anteriormente que el circuito es simétrico. O sea, podría no serlo, pero eso complicaría las cosas, ¿verdad? Entonces se busca que sea completamente simétrico, al menos a nivel de MOSFET, que es más fácil manipular el MOSFET a nivel de trazado, a nivel de circuito integrado. Creo que para el BJT es un poco más complicado, pero para nivel de MOSFET es más fácil tener circuitos, completamente iguales o casi completamente iguales, incluso dentro del mismo proceso de litografía, de impresión de los transistores, van a haber mínimas diferencias, pero en general son iguales. Entonces, debido a que el circuito es simétrico, vimos que el nodo P, que es el que está aquí, en la fuente de cola, y por este lado derecho también, por acá, vimos que ese nodo P funciona como una tierra virtual y se puede analizar solo la mitad del circuito. Esto nos facilita el análisis bastante. Entonces voy a copiar acá sencillamente una mitad del circuito. Vamos a tener VSC, RC, en particular para la topología de BJT. Aquí vamos a estar a tierra y a la entrada vamos a tener la resistencia de generador VIN 1. Esto va a ser Q1 y ahora nos queda pues colocar los capacitores que incluso aquí ya los vamos a poner ya separados, ya aplicando tal vez el teorema de Miller. Entonces pongámosle a este C1 y a este C2, aprovechando, que ya eso ya lo hicimos anteriormente, tal vez no hay que repetirlo exactamente. Y recordemos que la ganancia A21 para este caso va a ser menos GM por RD, o sea, la ganancia que hay de entrada a salida. Vean que este es el punto 1 y este es el punto 2, justamente entrada y salida. Entonces vamos a tener que esta es la ganancia. Con esto, podemos ver tal vez, ya para ese punto es bueno ya irnos acostumbrando a la idea de hacer este análisis un poco analítico o bien cualitativo. O sea, ya en ese punto podríamos decir, veamos que CPI está conectado a tierra. CMU1 va a tener una resistencia que va a ir de la entrada a tierra y otra que va de la salida a tierra. Entonces vean que C1 va a ser la composición de CPI1 más CMU1 por el efecto Miller y la capacitancia de salida va a ser CS1 más la capacitancia CMU1 por el efecto Miller. Entonces, volviendo acá, podemos decir, lo voy a anotar aquí al pie, C1 va a ser igual a CPI1 más CMU1 multiplicado por 1 más GM por RC. Vean que la ganancia es negativa, entonces es 1 menos GMRC. Entonces vean cómo CMU1 está, o se amplifica por el efecto Miller. O incluso tal vez aquí en contexto ya podemos quitarle los subíndices, que ya solo tenemos un circuito. Y de igual manera, idealmente deberían ser iguales las capacitancias para ambos transistores. Y C2 va a ser igual a CS más CMU por 1 más 1 entre GM-RC. Entonces veamos que si GM-RC es bastante grande, esto se hace 0. Y CMU no tiene efecto Miller a la salida. Que de aquí ya podemos tal vez analizar directamente los dos polos nuevamente. En el momento en el que tengamos un capacitor de un nodo a tierra, podemos decir ahí tiene que haber un polo y es simplemente ver cuál es la resistencia que hay de ese punto a tierra. Entonces vean que para la entrada vamos a tener RGen, RGen va de aquí por ese lado, digamos que va a tierra, cuando hacemos el análisis DC. Y en la entrada, que visto desde la base,
hacia acá, vamos a tener que esto va a ser RP, o sea, va a ser la impedancia de entrada. Entonces con eso podemos decir que el polo 1 va a ser igual a la multiplicación de el inverso de la multiplicación de la resistencia por la capacitancia visto en el nodo 1. Entonces en este caso podemos ver que vamos a tener Rgen en paralelo con Rp y esto va a ser multiplicado por, podemos poner aquí, ya los capacitores, que en ese caso va a ser C1, vamos a tener Cpi más Cmu multiplicado por el efecto Miller. Que incluso, si GMRD va a ser mucho mayor que 1, esto podemos aproximarlo incluso a GMRD, nada más. Y entonces aquí vamos a tener 1 entre esto y vamos a tener el polo 2 dado por la resistencia que va a estar en este punto. Veamos que tenemos a RC, esa es la impedancia de carga, RC, que multiplica a C2, que va a ser CS más Cmu, que multiplica al efecto Miller, que es 1 entre GM-RD. Ese es el polo 2. Y ya con eso, con eso quedamos para esta etapa por el momento. Si esta en particular vemos que solo tiene estos dos polos, nada más. No tiene ceros tampoco, ni en el origen. Entonces ahora, podemos hacer la versión para el MOSFET también. Y podemos copiar igual la mitad del circuito. Vamos a tener aquí VDD del drenador, la resistencia de drenador. Vamos a tener por acá el transistor. Este va a ser M1. Y tenemos aquí, conexión a tierra y la resistencia de generador, Rgen, V1, que ya tenemos, la tapa. Y podemos conectar, ahora los capacitores. Vamos a tener de este punto a este punto, vamos a tener C gate source. Por aquí vamos a tener C gate drain. Pues hagamos lo mismo que con el BJT, que pongámosle aquí de una vez el capacitor 1 y de una vez aquí a la salida el capacitor 2. Que para irnos acostumbrando a hacer esto, un poco ahí al ojo. Entonces, ¿qué va a hacer C1? C1 va a ser, al final, este sí va a quedar cortocircuitado, justamente cuando abramos esta fuente, eso se va a convertir en una tierra. Entonces, veamos que este capacitor sí va a tener efectivamente en ambas terminales tierra, entonces sí se va a cortocircuitar. Entonces vemos que tenemos el capacitor del gate al source, el capacitor del gate al drain amplificado por el efecto Miller, y a la salida vamos a tener la capacitancia del drain al bulk más la capacitancia del gate al drain multiplicado por el efecto Miller. Entonces, de la misma manera podemos poner aquí que C1 va a ser CGS más CGD multiplicado por el efecto Miller, 1 más GMRD. Y C2 va a ser igual a C drain bulk más la capacitancia gate drain que multiplica al efecto Miller en la salida, que va a ser 1 más 1 entre GMRD. Entonces, veamos que se parece mucho, estos dos circuitos. Igual aquí tenemos el nodo 1 y el nodo 2. Entonces podemos decir que la ganancia 2.1 va a ser igual a menos GMRD de la misma manera. Y con esto ya, podemos de la misma manera también ubicar cuáles son los polos. Entonces a la entrada vamos a tener la resistencia vista en el nodo 1 que multiplica la capacitancia vista en el nodo 1. En este caso, recordemos que el MOSFET no tiene impedancia, o más bien tiene una impedancia de entrada infinita, que si queda en paralelo con el Rgen, el paralelo igual va a ser el Rgen y nos va a quedar multiplicado por la capacitancia 1 que va a ser CGS más CGD que multiplica al efecto Miller. Y el polo 2 va a estar dado por la impedancia de salida que va a ser la impedancia de carga, RD, que multiplica C2 que va a ser el capacitor drain bulk más el capacitor gate drain que multiplica al efecto Miller, aunque este efecto Miller aquí a la salida no va a ser tan aparente. Y ya con eso nos quedan los dos valores. Entonces, podemos ver que
La forma de ambos polos es muy parecida. O sea, podemos incluso poner C1 y C2 y ponerlos en contexto, decir, bueno, si es el MOSFET es tanto y si es el BJT es tanto. Y tomando en cuenta que para el MOSFET no tenemos, hoy en la impedancia de entrada es infinita, entonces solo me queda Regen en vez de Regen por pi. Entonces, bueno, veamos que ambas configuraciones son muy parecidas. Vean que también si el Regen no se considera, ese, ese polo se va hacia el infinito, pero o sea, no es muy práctico no considerar ese polo. O sea, en los casos reales vamos a tener aquí alguna resistencia o impedancia a la entrada, entonces siempre va a existir por ahí, entonces me parece que es importante considerarlo. ¿Alguna pregunta? Que entonces, bueno, les había dicho que esta clase iba a ser relativamente corta, entonces ahorita para terminar vamos a ver respuesta en frecuencia del par diferencial casco. O sea, ahora vamos a hacer una combinación de, bueno, lo que vimos la clase pasada y lo que acabamos de ver. Bueno, hay dos formas de hacer esto, o hay dos topologías, una es más compleja que la otra, entonces veamos ahorita la más sencilla. Recuerden que el tema del casco en este curso es algo superficial, no es muy profundo. Entonces, bueno, hay cosas que se salen del objetivo del circuito, hay cosas que se salen del objetivo del curso. Y recordemos que el propósito del casco es multiplicar la impedancia de salida, con lo que se multiplica la ganancia. Entonces, hagamos un dibujo de cómo se vería un par diferencial casco. Vamos a tener la resistencia de drenador y vamos a tener, bueno, por esta rama estamos combinando un casco con un par diferencial, entonces vamos a tener naturalmente dos transistores y por este lado simplemente copiamos lo mismo, que los transistores de arriba van conectados a una tensión CD que va a ser V sub B. Bueno, creo que aquí no importa el índice, el subíndice, entonces solo pongámosle V sub B nada más, me parece. Y para este caso, para este por acá, aquí vamos a tener las tensiones de entrada, vamos a tener Vin 1 y bueno, por aquí vamos a tener la tensión también de modo común VCM, ahí solo para tomarlo en cuenta. Y por este lado vamos a tener Vin 2 más VCM, la tensión de modo común. Que recordemos que es necesario tener cierto nivel CD en la entrada. Y por acá vamos a tener la corriente de cola, que o sea, es una fuente ideal, pero incluso esto debe modelarse, bueno, se modela como una fuente, pero esto deberíamos cambiarlo por un transistor, o bien una fuente de corriente con transistor, que eso nos hace un poco más complejo el análisis, entonces, bueno, dejemos por el momento solamente una fuente de manera ideal. Aquí vamos a tener VDD y aquí vamos a tener RD y RD por este lado. Que bueno, ya tenemos el diagrama del circuito, que recordemos que para esta topología ROUT iba a ser igual a RD en paralelo con RO2 por RO4 por GM4. Y aquí se me olvidó marcar los transistores. Este creo que va a ser este SM1, este SM4, este SM2 y este SM3. Que pongámoslo por aquí más abajo más bien. Y la ganancia de tensión AV iba a ser igual a menos GM2. Aquí se me hizo un enredo con la simbología más bien. O más bien la numeración. A ver, ¿cuál era cuál? Que más bien cambiemos aquí. M1, M2, M3 y M4. Y bueno, esto tiene que ser más bien RO1, RO3 y GM, esa tiene que ser 1. Y la ganancia va a ser menos GM1 que multiplica a RD en paralelo con RO1 por RO4 por GM4. No, me sigo confundiendo. Esa tiene que ser la 3. RO3 por GM3. Tiene que ser esta. Y esta GM también tiene que ser GM3. Que ahora sí. Ya estamos.
que esas son las características de este circuito. Que veamos que la ganancia de tensión es limitada por RD y es posible sustituir RD por un par de transistores adicionales. Aunque esta topología sí se sale de los objetivos del curso. Entonces hagamos un análisis de esta así como está. Entonces ahora al analizar la mitad del circuito, ¿qué vamos a tener? Que copiamos aquí la mitad del circuito y le agregamos las capacitancias para ver cómo van a quedar. Tenemos por acá VDD. Vamos a tener la resistencia de drenador, el transistor 3. Bueno, aquí estamos a tierra. Y vamos a tener las entradas. Ok, recuerden que ahorita estamos, bueno, apagando las tierras, apagando las fuentes DC. Entonces aquí vamos a tener RGEN, esto va a ser VIN y esto es M1 y M3 RD. Ajá. Que ahora sí ya podemos conectar las capacitancias. Entonces, bueno, aquí no nos saltemos, bueno, puesto que aquí arriba, ¿verdad? Que no las puse, entonces pongámoslas acá. Y después de este circuito vamos a simplificarlas. Entonces, siempre lo que les recomiendo, hagan las conexiones. Aquí tenemos la capacitancia Gate Source 3, la capacitancia Source Bulk 3, capacitancia Drain Bulk 3 y la capacitancia Gate Drain 3. Aquí tenemos esas. Y por este lado tenemos, aquí tenemos la capacitancia que va del source al bulk 1, capacitancia del gate al source 1, capacitancia del gate al drain 1 y eso es capacitancia del drain al bulk 1. Podemos ver que esta se cortocircuita. Aquí no hay efecto Miller. Y vemos que estas dos capacitancias van a estar conectadas a tierra. Bueno, aquí tenemos un mismo nodo también. Entonces veamos que tenemos que en ese punto, bueno, se van a sumar varias capacitancias. Entonces vean que aquí, aquí sí hay efecto Miller. Entonces vamos a tener que, bueno, al menos para CGD, vamos a tener que sustituirla por el efecto Miller. Entonces, bueno, pongámoslo acá. El único capacitor con efecto Miller es CGD 1. Nada más. El resto está conectado a tierra. Entonces ahora podemos, bueno, hacer otro diagrama donde ya simplificamos, bueno, todas las capacitancias. Aquí vamos a tener, creo que aquí esto no es VDD, esto debería ir a tierra, ¿verdad? Ya que estamos conectando las fuentes a tierra. Igual por acá, esto va a ir a tierra. Por acá vamos a tener el capacitor, bueno, el M3 más bien, esto va a tierra. Este otro, vamos a tener por acá el otro transistor. Este va a ser M1. Y vamos a tener RGEN por acá. Y la tensión de entrada. Por aquí vamos a tener Vout. Y por acá, bueno, en este nodo vamos a tener un capacitor, bueno, adicional como intermedio, digámoslo. Y aquí en la entrada vamos a tener C1. Aquí a un valor intermedio vamos a tener, o a un punto intermedio, C2. Y a la salida vamos a tener C3. Entonces ahora pongamos que es cada uno. C1 va a ser igual a, vayámonos por acá arriba, que vamos a tener para C1. Veamos que tenemos acá, bueno, CGS1 va conectado a tierra y vamos a sacar un capacitor por el efecto de Miller con CGD1. Importante, se me fue a poner acá. La ganancia A21 va a ser igual a menos GM1 entre GM3. Que es muy importante la ganancia que vamos a tener vean que esto sube out, esto va a ser el punto 2 y este va a ser el punto 1. Entonces va a ser la ganancia que va a haber de entrada salida justamente. Entonces vamos a tener el capacitor 1 que va a estar acá, CGS1 por CGD1 multiplicado por el efecto Miller. Ese se cortocircuita. El capacitor 2, bueno, vamos a tener 4 componentes. Vamos a tener GDB1,
GSB3, CGS3 y vamos a tener adicionalmente CGD1 que multiplica el efecto Miller. Y a la salida vamos a tener CGD3 y CDB3 que están ambos conectados a tierra. Entonces, bueno, solo vamos a tener dos elementos en C1 y C2 que van a ser este capacitor multiplicado por el efecto Miller. Entonces, C1 con esto nos queda que va a ser CGS1 más CGD1 que multiplica a 1 más GM1 entre GM3. Recuerden de la clase pasada que habíamos puesto que la ganancia iba a estar en esos términos, poniendo que tal vez la ganancia o bien uno de los transistores sea distinto. Pueden ser iguales o pueden no ser iguales. Entonces aquí ponemos el caso más general. Vamos a tener C2 que va a ser igual a CDB1 más CSB3 más CGS3 y aquí abajo vamos a tener CGD1 que multiplica el efecto Miller que va a ser 1 más GM3 entre GM1. Que veamos que aquí tenemos GM1 entre GM3 y aquí tenemos GM3 entre GM1 porque tenemos 1 entre la ganancia para el capacitor 2. Y para el capacitor 3 vamos a tener nada más CGD3 más CDB3. Que teniendo ya los capacitores identificados, ahora podemos encontrar los polos. Vamos a tener tres polos. WP1 va a ser igual a, vamos a tener Rgen a la entrada. Por acá no tenemos impedancia, bueno, o es infinita la impedancia de entrada, más bien no es que no tenga, es que es infinita. Y aquí vamos a multiplicar C1, que bueno, habíamos dicho era CGS1 más CGD1, que multiplica al efecto Miller, que va a ser 1 más GM1 entre GM3, todo a la menos 1. El polo 2 va a estar dado por la impedancia que vamos a ver justamente en este punto hacia arriba, que va a ser 1 entre GM3. Aquí se me fue ponerle RD. Entonces por acá vamos a tener 1 entre GM3, que es la impedancia, que multiplica a, bueno, en este caso son 4 capacitores CDB1 más, no, aquí es el 3, sí es el 1, más CGS3 más CSB3 más CGD1 que multiplica 1 más GM3 entre GM1, que todo a la menos 1. Y vamos a tener el polo 3 que va a ser igual a la resistencia de carga, que en este caso va a ser RD, que multiplica al capacitor visto en la salida, que va a ser CGD3 más CDB3, todo a la menos 1. Y ya con esto quedamos con ese resultado. Para esta etapa tenemos tres polos y podemos dibujar, bueno, con esto la respuesta en frecuencia aquí rápidamente. Que vamos a tener aquí una ganancia a sub 0. Luego que vamos a tener tres polos, entonces vemos que como no hay ceros en el origen, por aquí comenzamos con una ganancia plana. Luego aquí en este punto nos vamos a encontrar un polo. Entonces aquí vamos a tener una caída de 20 decibeles por década. Luego nos vamos a encontrar otro segundo polo, donde vamos a tener otra ganancia de otros 20 decibeles por década. Y vamos a tener otro polo aún más, donde vamos a tener una caída, bueno, todavía mayor. Entonces, bueno, aquí podemos marcar los polos. Vamos a tener el polo 1, polo 2 y polo 3. Entonces vemos que el ancho de banda de este circuito, o sea que esta respuesta en frecuencia no se ve tan mal en realidad. Tener una ganancia plana hasta cierto punto es algo bastante deseable y ya a partir de ese punto, pues aquí vamos a tener menos 20 decibeles por década. Aquí vamos a tener menos 40 decibeles por década.
Y aquí vamos a tener menos 60. Entonces podemos justamente diseñar el ancho de banda para que coincida con el primer polo. Entonces este ancho de banda va a ser igual a WP1. Entonces veamos que, o sea, tiene una respuesta en frecuencia, digamos, bien comportada o bastante útil tener esta ganancia plana, y ya a partir de cierto punto, pues ahí ya empieza a caer, pues no importa. No vamos a ocupar un ancho de banda infinito, entonces podemos diseñarlo para lo mínimo. Recuerden que siempre hay que diseñar los circuitos para que cumplan el mínimo de requerimientos. Tal vez ya dedicarle más esfuerzo va a empezar a desamarrar cosas por otro lado, o igual llegar a ese punto también va a tomar hacer una optimización de varios parámetros. Entonces, bueno, es un proceso bastante complejo. La ganancia A sub 0 va a ser igual a GM1, que multiplica a RD por, bueno, RD en paralelo más bien con GM3 por RO1 por RO3. Esta va a ser la ganancia a nivel de C, que a ver si es la misma ganancia que había puesto anteriormente. Aquí había puesto que Rout era RD por R1, RO3, GM3, R1, R3, GM3. Sí, creo que estamos bien. Aquí se me hizo un enredo con la forma en la que se numeraron los transistores. Entonces, bueno, aquí tenemos, esta va a ser la ganancia DC. Nuevamente, bueno, lo había mencionado acá. El ancho de banda está definido por WP1, que voy a indicarles aquí una característica que tienen los circuitos en general. Vamos a retomarlo la otra semana que empecemos a ver retroalimentación negativa. La mayoría de circuitos tienen lo que se llama producto ancho de banda ganancia constante. O sea que si queremos aumentar el ancho de banda, nos va a disminuir la ganancia, porque justamente tal vez de alguna manera vamos a tener que darle o invertir ganancia en otras frecuencias, tal vez explicado de una manera muy sencilla. Y si reducimos el ancho de banda, pues no tenemos que invertir tanta ganancia en esas frecuencias, entonces vamos a tener un aumento de ganancia. Entonces, bueno, vean, están inversamente relacionadas. Si una sube, la otra baja. Entonces, bueno, para este caso, para extender el ancho de banda, como este depende del polo 1, hay que disminuir el regen. Vean que tal vez no tenemos tanto control sobre las capacitancias, ya eso va a estar dado por la tecnología, MOSFET en particular. Podemos jugar un poco más o menos con qué tanto afecta el efecto Miller y la ganancia, pero vean que el regen bueno, afecta directamente al polo 1. Entonces una forma es disminuir el regen o disminuir la capacitancia. Aunque como les digo, esto tal vez sea un poco más complicado. En segunda instancia, disminuir la capacitancia. Entonces, bueno, vean que aumentar el ancho de banda entonces implica justamente disminuir la ganancia y viceversa. Este concepto de producto ancho de banda ganancia vamos a retomarlo la otra semana cuando estemos viendo retroalimentación negativa. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Que aquí tenemos, bueno, aquí me faltó etiquetar los ejes. Aquí podemos tener, bueno, esto logarítmico, ¿no? Puede que sí, puede que no. Ahorita obviamente no es claro. No tenemos valores numéricos ni una escala logarítmica, pero bueno, esto usualmente lo ponemos en log de omega, o puede ser log de la frecuencia también. Y aquí tenemos magnitud de ganancia. Esto va a estar en decibeles. Entonces siempre es importante tener etiquetados los ejes. Ok, con esto terminamos el tema de respuesta en frecuencia. Y como les digo, ya para la otra semana vamos a comenzar a ver el tema de retroalimentación negativa. Pues bueno, quedamos por hoy con esta clase. Muchas gracias por conectarse y nos vemos la próxima.